Hay dos cosas ciertas en esta vida, la muerte y los impuestos. En el episodio de hoy nos vamos a enfocar en la actualidad en nuestro país acerca, particularmente de la justicia tributaria. Vamos a hablar de los paradigmas y cómo han ido cambiando en esta disciplina. Y bueno, pues estamos encantados de recibir el día de hoy a un gran amigo que ya también ha estado en este podcast, así es que estamos muy contentos de recibirlo nuevamente, Jaime Espinosa. Bienvenido, Jaime. Gracias, Alejandro, y bueno, con el gusto de estar contigo y poder platicar. Tenemos tiempo limitado, podría pasarme 24 horas platicando de lo que va a suceder y de lo que estamos viviendo, pero la realidad es que, y entro al grano directo, no es nuevo. A ver, el partido dominante, único, digamos, en el poder, pues lo tuvimos desde que el PRI se convirtió en el partido único. Trasládate quizá un poco a los años 60, 70, 80. Hablo de la materia fiscal. Si tú te pones a ver en esas fechas, incluyendo principios de los 90, me atrevo a decir, vas a encontrar muy pocas precedentes de la Corte en materia tributaria, ¿no? Ponte a pensar quizá en el sexenio de Echeverría, o cuando salió la ley del IVA con López Portillo en 1980, ¿cuántos contribuyentes fueron al amparo? Ninguno. ¿Tú crees que alguien pensaba en el amparo fiscal? No. Y si alguien se atrevía, quizá osaba impugnar una ley fiscal, pues ya sabían que ¿cuál iba a ser el resultado? El resultado, ¿no? Yo creo que esto que estamos viviendo ya lo vivieron, no me tocó vivirlo, yo estaba joven, pero ya lo vivieron algunos otros abogados más grandes. Pero sí nos enfrentamos a un paradigma en donde también las leyes, no solo la Constitución, no solo la ley de amparo, sino las leyes fiscales y en específico el Código Fiscal, han acotado la defensa del contribuyente frente a actos administrativos, créditos fiscales o bien el amparo fiscal. Déjame abrir un paréntesis. El amparo fiscal para mí ya estaba muerto desde hace, inclusive antes del sexenio de López Obrador. Esto es impugnar normas de carácter general con el efecto de desvincular de la esfera jurídica la ley fiscal y por tanto no pagar impuestos, ¿no? Entonces, pero bueno, con eso abro boca. Hay reformas muy importantes que nos van a pegar en 2026, sobre todo en materia de defensa fiscal y evidentemente con la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Claro. Fíjate que pues yo lo resumiría en materia de justicia tributaria nuevamente. Cambió la ley, cambiaron los aplicadores de la ley y dónde queda el contribuyente, ¿no? En esencia. Realmente cuál es el objetivo, como dices tú, antaño pues era una práctica inexistente o casi inexistente porque había muy pocos resultados. Se vivió después un auge en impugnación de normas tributarias, en impugnación de actos concretos, créditos, etcétera. Y yo diría con buenos resultados en muchos casos, ¿no? Bueno, a ver, hubo despachos de contadores que empezaron a contratar abogados, porque ¿cuándo se empiezan a ganar los amparos? En 1989, cuando se expide la ley del impuesto del activo de las empresas, la Corte determinó que era constitucional. Luego cambió el criterio por el cual sostuvo que era constitucional. En un principio se sostenía que muchos contribuyentes tenían 20 años con pérdidas fiscales. No puedes vivir 20 años con pérdidas fiscales. Entonces lo que hizo el legislador fue, oye, conforme a una utilidad bruta estimada, te calculo esa utilidad bruta estimada de retorno con 2%. Y ese fue el impuesto activo, ¿no? Después la Corte cambió el criterio y dijo, la justificación constitucional es los activos que tú tienes, cualquier tipo de activo, que puedan o sean susceptibles de generar ingresos.
por un periodo de 5 años. Al 6º año, cualquier empresa sana empieza a generar utilidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a analizar la constitucionalidad de leyes y vivimos literalmente en jauja. Muchos abogados fiscalistas se convirtieron en litigantes más que en fiscalistas, y te puedo dar ejemplos como el IVA en alimentos. El caso de los jugos fue muy emblemático. No sé si te acuerdas, pero varias empresas que fabricaban jugos, la ley del IVA, el artículo 2A, lo sigue estableciendo, no están sujetos a la tasa del 0% los alimentos en forma líquida, entre ellos los jugos, ¿no? Entonces, se ganan los amparos por la iniquidad, porque ¿cuál es la diferencia entre un alimento en estado sólido y un alimento en estado líquido? Uh-huh. Y empezaron a devolverle ese IVA que trasladaron a los consumidores finales a las jugueras o los fabricantes de jugos, uh-huh, y las cantidades eran multimillonarias, ¿no? Ya después la Corte reculó y dijo que solamente podían obtener la devolución los consumidores finales. Eso provocó una reforma al artículo 22. Luego vino el impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, no sé si te acuerdas. Después vino la exención a burócratas. A ver, yo siempre lo digo en las pláticas, hubo una diarrea legislativa con Fox, uh-huh, que generó una cantidad de amparos brutales y se ganaban. Uh-huh. Como toda ley de péndulo, pues regresamos a, pues ya no se va a ganar nada, ¿no? Sí. Y se empezó a desarrollar en la Corte, en la 10ª época, sobre todo con la entrada de José Ramón Cosío, ciertas reglas específicas en cuanto al análisis de la constitucionalidad de leyes fiscales, y empezaron a argumentar, creo yo, con cierta razón, que el legislador tenía la facultad de libertad configurativa de las contribuciones, ¿no? Y es un poco lo que sucedió con el sexenio de López Obrador. ¿Hasta cuándo el Congreso la Corte, como contrapeso, puede detener las decisiones del pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es privativo del sexenio de López Obrador. Ya antes del sexenio de López Obrador, los ministros y ministras, en el análisis de constitucionalidad de leyes fiscales, están tomando posiciones, no pro fisco, pero uh-huh, sí ganar un amparo fiscal ya era muy complicado. Hablo de normas generales. Sí, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahora, Jaime, creo que el momento que estamos viviendo, donde pues la Corte prácticamente en su integración actual cambió por completo, salvo uh-huh, 2 o 3 casos, donde tenemos a la mitad de un Poder Judicial Federal que también cambió, entre la elección y entre jubilaciones y salidas, hay un cambio drástico en las Cortes federales, por así decirlo, por englobarlo. Pero además esto viene con cambios en la legislación también trascendentes. Hacías referencia hace poquito a la ley de amparo. Desde tu punto de vista, respecto de esta última reforma a la ley de amparo, ¿cuáles son los efectos principales, ya sea a favor o en contra, en el tema de justicia tributaria en particular? Mira, se ha hablado mucho de la ley de amparo en materia de tributaria, y la realidad es que no lo veo tan grave, uh-huh, porque lo único que te dice es que no se va a otorgar la suspensión provisional o definitiva, uh-huh, respecto de créditos fiscales firmes. ¿Qué es un crédito fiscal firme? Pues es aquel acto administrativo en donde ya se determinó en cantidad líquida la evaluación jurídico-tributaria por parte de la autoridad, que o bien no lo impugnaste, o si lo impugnaste ya se dictó sentencia definitiva, inclusive en la Corte, ya sea en amparo directo o en amparo directo en revisión. O sea, entonces, ¿qué sucedía en la práctica? No estoy diciendo que todos, ¿no? Pero uh-huh, si a todo abuso o a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario. Se abusó porque tenías un crédito fiscal de 1,000 millones de pesos. Y luego, en el procedimiento administrativo de ejecución, para que el fisco llegase, embargase tus bienes, pues, interponías amparos.
amparos. Como no forma parte de un juicio, pues, eran actos intraprocesales, tú te ibas a amparo directo. Y podías patear el balón con suspensiones y pasaban 5, 6, 7 años y ese crédito pues nunca se cobraba. O si se cobraba, lo estirabas al máximo, ¿no? Entonces... Lo tenías que garantizar. Lo tenías que garantizar, es correcto. Pero eso no se traducía en que se pagara y que el fisco pudiera disponer de ese recurso. Es correcto. Aquí lo que dicen es que ya no opera la suspensión. ¿Por qué? Pues porque es un crédito fiscal firme. Okay. Ya tuviste la oportunidad de defenderte. Aquí... Esto quiere decir, Jaime, que ahora, si no hay una suspensión y el crédito pues lo pagas voluntariamente o lo ejecutan, cualquiera que sea el caso, si tu acción prospera, tu acción constitucional prospera y se anula el acto de autoridad, te tendrían que devolver el dinero. Te tendrían que devolver el dinero como pago en lo debido, pero realmente ese supuesto lo veo muy remoto, porque si ya pasó por todas las etapas de juicio, quiere decir que perdiste en forma y en fondo, y en fondo seguramente. O sea, entonces no lo veo tan grave. Lo que sí es grave en la ley de amparo, no tiene que ver con lo fiscal, es que no me pueden otorgar la suspensión contra actos que impliquen la cancelación, revocación de permisos, autorizaciones, concesiones, ¿no? O sea, imagínate pues, el sector aeroportuario, ¿no? El sector ferroviario operan bajo concesiones, ¿no? Si se las cancelan, pues no pasa toda la suspensión. O un permiso. Y ahí sí va a ser muy difícil restituir en el goce del derecho humano violado, ¿no? O sea, ¿qué sucede, no? Entonces, para mí ese es el punto toral de la ley de amparo. Ahora, lo que no debemos de perder de vista es que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y se va a aprobar ahorita el 31 de octubre en la Cámara de Senadores, ya se turnó, es que hay reformas al Código Fiscal. Y ahí sí, eso es lo que sí nos tiene preocupados. El Código Fiscal ahora me dice, ¿sabes qué? En recurso de revocación, tú tienes un crédito fiscal. Imagínate, llega la autoridad y dice, ¿sabes qué, Jaime? Pues no estoy de acuerdo en la forma que te autodeterminaste, porque México sigue un sistema de autodeterminación de contribuciones como el 100% de los países de la OCDE, y me dice, debes 100 millones de pesos, porque esta deducción que tomaste era improcedente. Entonces, tengo un crédito fiscal, coloquialmente se llama crédito fiscal, no es más que un acto administrativo, y tengo dos opciones: o irme a juicio de nulidad o recurso de revocación. En recurso de revocación, hasta el 31 de diciembre de 2025, no tengo la obligación de garantizar el interés fiscal de la Federación. ¿Por qué? Pues porque al final del día estás revisando tu autoridad, la legalidad del propio acto. Entonces, oye, no garantizo el interés fiscal de la Federación, y cuando no tenías los recursos o querías llegarte pruebas adicionales para preparar tu juicio, te ibas a recurso. Y además con la ventaja de no garantizarlo. Ahora cambia eso y me dicen, oye, en recurso de revocación vas a tener que garantizar el interés fiscal de la Federación. Pero ahí no está lo grave. Hasta el día de hoy, ¿cómo garantizas el interés fiscal? ¿Y qué significa garantizar, aunque su nombre lo dice? ¿Cómo sé que Alejandro García el día de mañana no se va a ir y va a escapar y se va a ir a Estados Unidos y me va a dejarse pagar el crédito, ¿no? Bueno, pues actualmente tienes varias formas de garantizar el interés fiscal previstas en el 141 de Código Fiscal, y son la que tú quieras elegir. Prenda o hipoteca, asunción de responsabilidad solidaria por un tercero, embargo de la negociación, y la más común y utilizar todas es una fianza. Una fianza, correcto. Y la fianza, pues te pide la copia de fianzador, un colateral, ¿no? Pero por 100 millones de pesos, pues esas empresas tienen la capacidad de ofrecer con garantía al afianzador un inmueble, en fin. Pues resulta que, y esto ha generado evidentemente un golpe muy fuerte para las afianzadoras, porque dicen, ¿sabes qué? Y así lo dice la exposición de motivos: para facilitarte la vida, Alejandro,
y ya no caer en tantas confusiones y no crear tanto problema, lo que necesitamos hacer es reformar el 141 y decir, además que en recursos vas a tener que garantizar, tienes que garantizar en este orden de prelación forzoso, a menos que demuestres que no cuentas con la capacidad económica para ello. ¿Y cuál es el primer orden? Depósito de esa cantidad ante el Banco de Bienestar vía billete de depósito. O sea, el efectivo. Si yo debo 100 millones de pesos, tengo que depositar 100 millones de pesos. Para que me den un billete de depósito. Para que me den un billete de depósito. Para que no me embarguen y congelen cuentas. O me embarguen bienes. Sí. 2, el segundo, carta de crédito. Es orden forzoso de prelación. 3, prenda o hipoteca. Y en cuarto lugar está la fianza. Imagínate las afianzadoras, pues parte de su negocio es ese, claro. pero lo que solamente va a poder llegar el contribuyente a esa cuarta opción justificando por qué no pudo o exhibir el dinero o tener una carta de crédito. O tener una carta de crédito u ofrecer alguna prenda o hipoteca. Quinto, si la memoria no me falla, es la asunción de responsabilidad solidaria. Y sexto, el embargo de la negociación. Luego está, entonces, en diputados, lo que hicieron fue, bueno, en transitorio, porque me tocó ver también el tema de las aseguradoras que vienen en el estímulo fiscal de la ley de ingresos, pero en transitorio, antes de entrar al estímulo de las aseguradoras, viene una disposición que dice, oye, el plazo para garantizar el interés fiscal en recursos de revocación es de 6 meses. O sea, me están dando una ventana de 6 meses, teniendo en cuenta que la autoridad fiscal tiene 3 meses para resolver y en caso que no resuelva se entiende que resuelve en forma negativa. ¿Okay? El gran tema es que si no me resuelve la autoridad en esos 6 meses, pues voy a tener que garantizar. Correcto. Y esto o tomar una negativa. Sí, nada más que el tema, todavía tenemos una salvación. Esa salvación es que en juicio de resolución exclusiva de fondo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no tienes la obligación de garantizar el interés fiscal cuando te vas por esa vía, pero el juicio de resolución exclusiva de fondo en materia fiscal o tributaria solamente se da, como su nombre dice, cuando se refieran a los elementos esenciales de las contribuciones. Esto es al fondo del crédito, ¿no? Oye, con casos excepcionales, ¿no? Pero oye, valoraste mal una prueba, está mal calculada recargos de actualizaciones, falta de competencia de la autoridad. El visitador no se identificó. Vicios en el procedimiento. Entonces, pues, ¿qué va a suceder? Se los recomiendo a mis clientes. Sí o sí, cuando inicie una auditoría, vamos a tener ya que evitar a toda costa, va a haber casos en que va a ser imposible por ciertas circunstancias, pero vamos a tener que empujar al cliente a llegar a un arreglo con la autoridad. En la vía administrativa, en el procedimiento administrativo, durante el ejercicio de facultades de comprobación. Así, ¿cómo? Hay un procedimiento que es un tipo de ADR, medios alternativos de resolución de controversias, que se llama acuerdo conclusivo. En ese acuerdo conclusivo, vía PRODECON, se siente la autoridad fiscal, te sientas tú le dices a la autoridad, oye, fíjate que yo creo que esto sí procede, y la autoridad generalmente dice, bueno, te compro esta, pero esta no, y entonces tienes que, o en acuerdo conclusivo o en la propia auditoría, acreditar que efectivamente estás en lo correcto. Lo que yo espero es que no vas a salir limpio. Es muy raro que salgas limpio de la auditoría. Entonces, en el acuerdo conclusivo puede ser que al principio sea para tu cliente o para el contribuyente un mal arreglo, pero prefiero un mal arreglo que un buen pleito en donde vas a tener que garantizar, salvo que te vayas a juicio de resolución exclusiva de fondo, el crédito,
Pero, además, con la incertidumbre de que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa están los magistrados que son expertos en materia fiscal, pero en amparo directo, los tribunales colegiados. Imagínate un crédito de 500 millones de pesos, o 1,000 millones de pesos, o 5,000 millones de pesos. Los magistrados del tribunal colegiado es un tema de legalidad. Y me está tocando verlo. Dicen, híjole, ¿quién va a ser el valiente que se va a envolver en la bandera para decir, sí, es que efectivamente el contribuyente tiene la razón? Porque si resuelven en favor del contribuyente, pues quizá tengan miedo de que el tribunal de disciplina judicial dice, ¿por qué le diste la razón al contribuyente? ¿No? Estás afectando el interés de la nación. Y aquí sí, si algún ministro, ministra o magistrado nos ve, es la invitación a que esta es la oportunidad a que demuestren que efectivamente México es un lugar seguro para invertir. A ver, no nos confundamos. Siempre en créditos fiscales cuantiosos, voluminosos, no hablo de leyes fiscales, ha habido presiones de factores externos, no digo quién, hacia ministros, ministras, magistrados. Siempre ha existido, ¿eh? O sea, a ver, no es privativo de este sexenio, del anterior. Desde que yo litigo siempre ha habido presiones. Pero, aquí tenemos un paradigma novedoso porque hay algo inherente a la condición humana, que es el miedo. ¿Y por qué hay miedo? Porque se están enfrentando a lo desconocido. ¿Cómo va a actuar el Tribunal de Disciplina judicial? ¿Cómo va a actuar el doctor Batis? ¿Cómo van a ver? Entonces, ¿qué está haciendo los colegiados? Oye, ¿sabes qué? Te paso la bolita a la corte. Ejerce facultad de atracción. Aunque sea un tema de legalidad, ¿eh? Sí. Entonces, es algo que yo espero que se vaya, que los magistrados que componen los colegiados en materia administrativa, o cuando no hay en materia administrativa mixtos, tomen la sartén por el mango y se sientan y tengan el apoyo de la Suprema Corte y del Tribunal Presidencial. Tú decides conforme a derecho. Temas de legalidad, independientemente del monto del crédito fiscal. Sí, va a requerir eso, pues mucho valor, ¿verdad? Mucho valor y estar comprometidos con la labor de justicia, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Jaime, y entonces, bueno, ya nos dijiste en el tema de amparos contra leyes fiscales, ya nos dijiste tu opinión. En el tema ya de actos concretos, créditos, auditorías, etcétera, entendemos por lo que nos dices que aún queda ahí un resquicio sujeto a entender el comportamiento de los nuevos juzgadores o de los juzgadores que van a estar activos en esta nueva fase, ¿no? Ahora, ¿tú ves que toda esta construcción legislativa que se está haciendo alrededor de es un claro indicativo hacia dónde va esto o no necesariamente? Es un claro indicativo a recortar el plazo del litigio fiscal, porque sí es muy largo, pero va de la mano con el tema de el ánimo de recaudación. O sea, a ver, México trae un déficit fiscal importante, 6.5%, si no me recuerdo, y el secretario de Hacienda se comprometió a bajarlo a, si no recuerdo, 3.53, lo cual lo hizo muy complicado porque para reducir el déficit fiscal, pues tienes que recaudar más. Y para recaudar más, tienes que generar nuevos empleos, empresas, sector productivo. Y
parecería ser que estamos en un círculo vicioso porque dices, bueno, es que ¿cómo voy a invertir en México si tengo estas reglas del juego? Sí, y estas reglas y con un entorno pues de absoluta incertidumbre, ¿no? No van a estar las reglas nuevas, ¿cómo se van a aplicar? ¿Qué va a estar pasando? ¿Qué criterio van a tener los juzgadores? Si el juzgador dice, es que cualquier tipo de crédito fiscal se tiene que aclarar su validez o cualquier ley fiscal porque es en beneficio del pueblo, pues contra ese argumento, ¿qué hago, no? Correcto. O sea, es como dicen, pues que, ¿por qué lo dices? Porque así Dios manda, pues contra Dios yo no puedo litigar, ¿no? Correcto. Entonces, considero que la señal tiene que darse del Poder Judicial y entender que si quieren que el gobierno, que yo quiero, tenga éxito, pues necesitamos generar las condiciones para generar más contribuciones. No que me estés diciendo que, lo mismo que hemos repetido, el contribuyente cautivo, pero además que estés empezando a inventar cosas que no existen, ¿no? Sí. Cosas, criterios nuevos. Está el caso de las aseguradoras, que en 2020 se les ocurrió decir, oye, los IVAs que trasladan los prestadores de servicios a las aseguradoras para reparar el daño no son acreditables. Y se fueron 5 años hacia atrás y créditos fiscales multimillonarios a las aseguradoras. Quebraban las aseguradoras. Y si quieren las aseguradoras que forman parte y pilar del sistema financiero junto con los bancos y las afores, pues olvídate. Colapsa. Entonces, a ver, pensemos en reglas del juego que ya están, pero aplícalas bien. Y cuando digo aplícalas bien es sin pensar en recaudar o no, porque la recaudación tendría que darse normalita. Claro. O sea, sin necesidad como producto del crecimiento de México. Sí. Ahora, abro un paréntesis. No es privativo de el sexenio anterior, con Peña Nieto, con Calderón y con Fox. El promedio de crecimiento del GDP, del PBI, es del 2%. No te alcanza. Un crecimiento de 2% no te alcanza para satisfacer las necesidades fiscales. Y cuando hablo de fiscales es lo que ingresa para gastarse. ¿Quieres mantener programas sociales? Perfecto. ¿Quieres mantener esto? Perfecto. Y permites recursos. Y la capacidad de endeudamiento de México, no soy un experto, pero pues, evidentemente nos hemos endeudado más. Va a haber un momento que ya no te puedes endeudar más. ¿Qué va a pasar? O haces una reforma fiscal, que es lo que yo creo que va a acabar sucediendo después de 2027, o pues vas a estar apretando y apretando y apretando y apretando, pero ese apretar, vuelvo a lo que te decía, va a decir, no va a generar las condiciones para recaudar más. Desde luego. O sea, estás viendo a corto plazo en lugar de a largo plazo. Sin duda, coincido contigo, Jaime. Ahora, me gustaría cerrar la charla y muchas gracias de nuevo por acompañarnos con el tema también y porque sé que tú es un tema que también has estado analizando, el efecto que todo esto puede tener también respecto a la inversión extranjera, ¿no? Hablabas tú de hay que sentar las bases o proporcionar los elementos para que haya inversión, tanto del inversionista mexicano como extranjero, ¿no? Pero hablando de la inversión extranjera, pues también sabemos que México tiene suscritos una cantidad o muy, muy alta de convenios, ¿no? De convenios de cooperación, de convenios bilaterales, multilaterales en materia de inversión, y bajo los cuales pues México se compromete a cumplir con ciertos principios para evitar afectaciones a la inversión extranjera, ¿no? Y sabemos también que cuando esos principios se violentan, el inversor extranjero puede reclamar una indemnización, ¿no? Entonces, este tema de los cambios que están existiendo en la justicia tributaria en particular, ¿le ves tu potencial para que eso se convierta el día de mañana en responsabilidades pecuniarias del Estado mexicano? Sin duda, a ver, son casos públicos.
2 aseguradoras demandaron al Estado mexicano y otras por materia tributaria. Nunca había visto en mi experiencia profesional, llevo 30 años en esto, arbitrajes derivados de temas tributarios. Uh-huh. En el sentido de que, como tú bien señalas, ya sean los tratados de libre comercio o los acuerdos bilaterales de inversión, te dicen, si hay una expropiación directa, que es, oye, ¿sabes qué? Te expropio este predio y ya no puedes operar. Uh-huh. O expropiaciones indirectas, que es el creeping expropriation. Y una forma de expropiación indirecta podría ser, ¿sabes qué? Te determina un crédito fiscal de 5 millones de pesos. Oye, espérame tantito. Fíjate que la matriz lo tiene, pero el negocio en México tardaría, por darte una idea, 20 años en recuperar ese crédito con ingresos de ventas netas, ¿no? ¿Quién va a querer invertir? Uh-huh. ¿Te puedes ir a arbitraje de inversión? Sí. Eso significa que si ya te estás en esa etapa, uh-huh, seguramente ese inversionista extranjero está empezando a hacer sus maletas para irse al país. Claro. Y además los otros van a decir, oye, pues yo no le entro. Claro. Ahora, lo que he aprendido también es que el capital no conoce de religión, de política, de ideologías. El capital, mientras produzca, se planta. Y déjame darte un ejemplo. Tengo un cliente que está en el sector de autopartes, muy grande, y tiene una planta en Nicaragua. Y cuando le dije, oye, ¿y cómo le hacen? Me dice, no, nos tratan a todo. Opera con normalidad porque precisamente es un diamante en bruto dentro de un país como Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Lo que te quiero transmitir es que no va a dejar de haber inversión extranjera, sí, pero el gran tema es que lo que tenemos no basta. Uh-huh. Tanto inversión mexicana como extranjera, ¿no? Sí, requieres más y para eso requieres ser atractivo, punto, ¿verdad? O sea, más atractivo que otros. Sí, sin duda. Muy bien. Oye, Jaime, pues nos encantó tenerte nuevamente. Se nos fue el tiempo volando y aquí tenemos que dejarlo por lo pronto. Te dejamos desde luego abierta la invitación para un episodio más adelante, porque me parece que va a ser muy interesante ir viendo cómo se desarrolla esto, cómo se empieza a dar la aplicación y ya cómo se va viviendo la justicia tributaria a partir de todos estos cambios. Es una nueva era. Gracias por la invitación. Y así como estamos viviendo un nuevo paradigma en materia tributaria y de justicia, lo estamos viviendo a nivel mundial en todos los aspectos. Uh-huh. Estoy seguro que estamos en una nueva era. No nos va a tocar ver cómo va a culminar esto, sí, pero gracias por la invitación. No, encantados de tenerte, Jaime. Y bueno, a ustedes, gracias por acompañarnos. Y bueno, síganos en nuestros canales oficiales, nuestro canal de YouTube, Hogan Lovells México, Twitter, LinkedIn. Ahí estamos y ojalá nos puedan seguir acompañando. Hasta luego.